Es el antiguo Egipto. Moisés se enfrenta al faraón con un mensaje de Dios. Deja ir a mi pueblo. Pero el faraón se niega y responde con más opresión. Sin embargo, es Dios quien ha determinado la liberación de Israel y nada podrá frustrarlo. A través de 10 plagas, Dios humilla a los dioses de Egipto. Convierte el Nilo en sangre, demostrando su dominio por encima de Hapi, el dios del río. Envía ranas, exponiendo la impotencia de Hekek, la diosa de la fertilidad. Llena la tierra de piojos, impidiendo los sacrificios egipcios. Desata enjambres de moscas, destronando a Jepri, el dios de la autocreación. Golpea al ganado con peste, dejando sin poder a Hathor y Apis. Manda úlceras, ridiculizando a Sekhmet, la diosa sanadora. Lanza granizo desde el cielo, superando a Nut. Envía langostas que arrasan los cultivos, mostrando la incapacidad de Osiris. Cubre a Egipto con tinieblas, humillando a Ra, el dios del sol. Y finalmente decreta la muerte de los primogénitos, aplastando el orgullo del faraón, considerado un dios entre su pueblo. Ante esto, el faraón deja ir a Israel, pero su terquedad lo lleva a perseguirlos. Intenta frustrar el plan de Dios, pero termina destruido junto con su ejército. Nadie puede vencer al Dios Todopoderoso. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Bienvenidos a Doxia Praxis, un podcast pensado para cristianos, hecho por cristianos que quieren caminar juntos hacia una fe con obras, una fe en acción. La vida cristiana es mucho más que los domingos. Soy Obed González y hoy reflexionaremos acerca de la omnipotencia de Dios, atributo que nos da la confianza de que nada es imposible para nuestro Dios. Antes de empezar, quiero anunciarles que muy pronto estaremos comenzando una serie de contenidos para el Proyecto GC, donde estudiaremos Primera de Timoteo. Así que síguenos en YouTube, Instagram, TikTok y Facebook para que estudiemos juntos. Y bien, llegamos al capítulo 12, así que ya sabes qué está por venir. Prepara tu mente y corazón. Si te gusta tomar notas, ve por un lápiz y papel y arranquemos con la ortodoxia. Primero, debemos definir qué significa la palabra omnipotencia. De forma sencilla, podemos definirla como el poder infinito de Dios para realizar cualquier cosa. Sin embargo, si dejamos aquí la definición, estaría incompleta. Además, nos meteríamos en un lío si alguien plantea la famosa paradoja de la piedra que dice: si Dios es omnipotente, ¿sería capaz de crear una piedra tan pesada que ni él mismo pudiera cargar? Si decimos que sí, negamos que Dios sea omnipotente, porque si no puede cargar lo que ha creado, entonces no es Dios. Si decimos que no, tendríamos que explicar por qué no puede hacerlo, y si damos un paso en falso, también negaremos que Dios es omnipotente. Así que te daré la definición completa y luego resolvemos este lío, ¿te parece? La omnipotencia de Dios es el poder infinito de Dios para realizar cualquier cosa según su sabiduría, voluntad y autoridad. ¿Por qué aclarar esto? Porque la paradoja de la piedra excluye por completo el ser de Dios y solo se concentra en un atributo. Y no sé si recuerdas el episodio número 3 de este podcast, donde te comentaba de que con fines de estudio es que hacemos esta separación, pero los atributos de Dios no funcionan separado uno del otro. Y ya por aquí te puedes dar cuenta de que esta paradoja es más una falacia que otra cosa, ¿no? Tomando esto en cuenta, resolvamos la paradoja. No es que Dios no pueda hacer algo así, sino que va en contra de los principios que rigen el mundo que Él mismo ha creado. Exigirle a Dios algo tan raro como esto no es no solo deshonesto, sino también creer que el poder de Dios es ilógico. La omnipotencia de Dios es sobrenatural, no ilógica. ¿Sabes? Mientras pensaba en esto, vino a mi mente Mateo 22, 15 al 20, de cuando los fariseos querían tenderle una trampa a Jesús. Lo leeré en la Nueva Biblia Viva para que te des cuenta de que la intención de esta paradoja de la piedra es la misma: jugarle una trampa a Dios. Los fariseos se reunieron para tramar la manera de enredar a Jesús en sus propias palabras y hacerle decir algo que lo comprometiera. Decidieron enviar a algunos de sus hombres, juntamente con algunos herodianos, a formularle algunas preguntas. «Señor», le dijeron, «sabemos que amas la verdad y que enseñas sin miedo a las consecuencias. Dinos, ¿debe uno pagar impuesto al gobierno romano?» Jesús, que sabía lo que traían entre manos, les dijo:
Hipócritas. ¿A quién se creen que están tratando de engañar con preguntas como estas? Enséñame una moneda. Y le mostraron una moneda romana de plata. ¿De quién dice ahí que es esa imagen?, les preguntó. Del César, respondieron. Pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sorprendidos y avergonzados, se fueron. Así que si alguien te quiere poner en aprietos con alguna idea como esta supuesta paradoja, tienes una definición que te permitirá responder con seguridad sobre el Dios Todopoderoso en quien crees y confías. Por ahora terminemos esta pequeña apología y ahora pasaré a darte 2 claves que deseo que aprendas sobre la omnipotencia de Dios. Así que vamos allá. Clave número 1. El poder de Dios crea, cuida y sostiene. La omnipotencia de Dios en la creación la vemos en los primeros 2 capítulos del Génesis. Como bien recordarás, en el capítulo 2 dijimos que Dios creó todas las cosas de la nada. No tuvo necesidad de utilizar herramientas externas para crear todo lo que existe. ¿Recuerdas el término teológico que usamos para decir que Dios creó todo de la nada? Te daré 3 segundos. ¿Y listo? La respuesta es ex nihilo. ¡Felicidades! Sigue aprendiendo teología. El poder de Dios para crear viene de sí mismo. Acá también es importante recordar la seidad de Dios, porque Él no necesita de nada ni de nadie para existir o crear. Su omnipotencia es tal que todo lo creado funciona de una forma impresionante. El diseño del universo, los mares, el sol, el cielo, la flora, la fauna y los seres humanos reflejan que un Dios todopoderoso es aquel autor. A algunas personas que solo creen en Dios pero no profesan ninguna religión se les llaman deístas, y ellos piensan de forma equivocada que Dios existe, pero que solo se limitó a crear todas las cosas que existen y, como si fuera un relojero, dejó el mundo girando a su suerte, sin ningún tipo de intervención de Dios. Pero déjame decirte que esto es una especie de apateísmo, o sea, un ateo funcional. Ya que si alguien dice creer en Dios pero no querer conocerle, esto es una forma práctica de despreciar a Dios. El ser humano ha sido creado a la imagen de Dios, razón por la cual muchas de nuestras actitudes de virtud no vienen de nosotros, forman parte de esa imagen de un Dios bueno. Sin embargo, a causa del pecado, esta imagen se ha distorsionado. Por eso, los seres humanos no actuamos en virtud de amar a Dios y a nuestro prójimo, sino que nos importan más nuestros propios intereses. Lo que dicen los deístas es falso. Dios no solo crea, sino que también cuida de su creación. Él se asegura de que cada animal tenga su alimento. Envía el rocío para las plantas, ha provisto climas específicos para cada especie de flora y fauna y da al ser humano la capacidad de trabajar y ayudar en su vida diaria. A pesar de esto, muchos escépticos de la Biblia pueden oscurecer estas verdades con la pobreza y el hambre que azota al mundo, la extinción de especies, los asesinatos diarios en nuestros países. Pero ya me has oído decir esto capítulo tras capítulo, así que te lo repetiré por amor a Dios y porque deseo que conozcas la verdad. Todas estas cosas son el resultado de la maldad humana. La pobreza y el hambre son producto del egoísmo y la codicia. La extinción de flora y fauna es consecuencia de nuestro orgullo y abuso. Los asesinatos son resultado de una humanidad sedienta de poder o justicia propia. Dios no solo cuida, sino que también sostiene su mundo y su creación. Clave número 2. El poder de Dios salva a los pecadores. Debido a la lengua bífida de la serpiente, el ser humano se persuadió, dudó y se rebeló contra Dios, ocasionando todo este desastre que nos preocupa a todos. Guerras, desastres naturales, pobreza, narcotráfico, enfermedades, conflictos y una larga lista de etcétera. Pero por descabellado que parezca, esto no es lo peor de todo. Tenemos un problema muchísimo más grande que estos males, y es el que se encuentra en nuestro propio corazón. La maldad humana de la que te hablaba es lo que ha producido esta gran lista de males. Y a menos que un poder sobrenatural cambie esta naturaleza malvada, somos incapaces no solo de cambiar de dirección a la corrupción del mundo, sino de disfrutar una vida eterna. Dios no tolera la maldad. Por esto, en lugar de fulminar todo este mundo, decide limpiar la maldad de su creación a través de su poder para salvar al ser humano de esta condición. Este poder se manifiesta en el Evangelio.
Ok, dedicaremos a tratar este tema en el podcast, pero por el momento te diré que el Evangelio es el anuncio de la salvación que Dios ha otorgado a través de la persona de Jesús, su único Hijo, quien vivió la vida perfecta de obediencia que ninguno de nosotros podremos llegar a vivir y murió la muerte por los pecados que nosotros debíamos pagar, dándonos así la reconciliación de Dios y permitiendo que nuestra vida sea transformada a la luz de este mensaje y ese poder de Dios. Dios ha decidido salvar a este mundo a través del anuncio del Evangelio. Por esta razón es que el mensaje de la iglesia a nivel mundial y de los cristianos debería ser el Evangelio. No hay otra forma de que el ser humano pueda volver a disfrutar de la relación con Dios, ser transformado en una nueva criatura y mucho menos abandonar pecados, algunos graves y otros que no aparentan ser pecados, a menos que el Evangelio sea predicado. Así que ni dar todo tu dinero a iglesias que se dedican de forma descarada a pedírtelo, ni una virgen humilde que ha sido endiosada a pesar de que ella se considera una sierva, ni un supuesto purgatorio, ni dar tu vida por Alá, ni dar tu lealtad eterna al apóstol o al profeta de turno hará que puedas ser salvo. Me encanta la forma en la que Pedro, lleno del Espíritu Santo, lo dice en Hechos 4:12, mientras habla ante el concilio de gobernantes, escribas y sacerdotes de Jerusalén, pidiéndole explicación por un milagro que realizaron. Pedro dijo: en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. La omnipotencia de Dios para salvar se muestra en la persona, vida, obra, muerte y resurrección de Jesucristo. Y pese a que algunas personas equivocadas y otras malintencionadas creen que Jesús es un ser creado, puesto que no han leído el Antiguo Testamento ni conocen la historia completa de la Biblia, Jesús fue anunciado desde Génesis 3:15. Cuando Dios maldijo a la serpiente, le dijo lo siguiente: yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. En teología, a este anuncio le llamamos el protoevangelio, porque nos habla del nacimiento de un Salvador prometido desde el principio de la historia. Así que si creías que el Dios del Antiguo Testamento es una cosa y el Dios del Nuevo Testamento es otra, creo que estuvimos leyendo la Biblia de la manera equivocada. Pero no te preocupes, alabemos a Dios ahora que podemos ver esto con mucha más claridad. El poder de Dios para salvar a los pecadores se muestra a ti a través del mensaje del Evangelio. Así que, si estás siendo convencido de pecado, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Así verás el poder de Dios salvándote del infierno, el diablo, el mundo y el enemigo silencioso que a menudo ignoramos, nosotros mismos. ¿Y bien? ¿Habías considerado estas cosas sobre la omnipotencia de Dios? Dios es tan maravilloso y por eso es que dedicamos esta temporada a hablar de manera específica sobre quién es Dios y su carácter santo. Así que ya con toda nuestra parte teórica, pasemos al examen de la vida con la ortopraxis. En un mundo que se ha alejado de Dios y que con mucha frecuencia niega su existencia y se burlan de él a través de la música, las películas y series, los libros, la ciencia y la filosofía, es importante que sepamos estas cosas sobre el carácter de Dios, ya que esto nos permitirá responder de una forma no solo contundente, sino que incluso esto podrá hacer reaccionar a aquel que, al igual que Faraón, han endurecido sus corazones y han pensado de forma arrogante que ellos pueden ser sus propios dioses. Pero también a nivel personal, conocer sobre el poder de Dios y cómo Él usa su poder te será de mucho beneficio en tu vida devocional. Así que te daré 2 principios basados en lo que vimos en la ortodoxia para que medites con frecuencia, te asombres y disfrutes de Dios. Así que comencemos. Principio número 1. Si el Dios omnipotente creó todas las cosas y cuida de su creación, no tendré temor a lo que esté en este mundo. Es muy común que al ver las noticias esto nos cause cierta incertidumbre, inseguridad y miedo porque vemos lo frágiles que somos. Pareciera que somos como muñecos de porcelana que a la mínima altura se rompen en 1000 pedazos. Pero somos creación de Dios y como cristianos somos sus hijos. Por eso podemos tener la seguridad de que Dios cuida de nosotros.
La omnipotencia de Dios nos libera del temor al hombre y al mundo. ¿Qué es esto del temor al hombre? Es huir ante otro ser humano que quiere causar daño, ya sea de manera física, verbal o psicológica. Pero también puede verse desde la perspectiva de ceder ante la presión de grupo, por el temor a quedarte solo, o el vender tu relación con Dios por dinero mal obtenido, o renunciar al cristianismo por un noviazgo. Este temor del hombre en el cristianismo tiene tantas perspectivas, pero el principio es el mismo: agradar a los hombres y desechar a Dios. Un Dios omnipotente está por encima de cualquier abuso, presión o relación. Así que no importa cuán imposible parezca salir de un grupo de personas que te está haciendo daño, llámese pandillas, una secta que aparenta ser una iglesia cristiana, tu familia abusadora, confía en que Dios es más fuerte que ellos y que no te quede la menor duda de que Él te librará de alguna u otra forma. Me encantaría decirte que Dios responderá de la forma en la que tú quieres, pero con mucha frecuencia eso no pasa así. Sin embargo, Dios sabe lo que es mejor para ti. El Dios Todopoderoso te proveerá de un grupo de cristianos que caminen contigo y así tu fe crecerá. Por esta razón, no tendrás que estar contra la espada y la pared para decidir si vas a ceder a las demandas de tus amigos parranderos o a una sana convivencia, porque has caminado con otros y sabes que es posible compartir un momento agradable sin que eso termine en un exceso al muy estilo de ¿qué pasó ayer? Si el Dios omnipotente compite con una pareja, ya sea creyente o no creyente, te aseguro que Dios no perderá, porque esa pareja será incapaz de poder llenar tu alma de manera plena como lo hace Dios. Somos personas quebrantadas, rotas, y créeme cuando te digo que ni aún dos personas rotas harán un ser completo. Dios no remenda para que puedas estar con la otra persona. Dios te transforma para que tus relaciones, entre ellas la pareja, puedan compartir una nueva vida en Cristo, de manera que ambos caminen hacia una sola dirección: disfrutar de Dios y compartir aquel amor con que Dios los amó primero. El librarse del temor del hombre implica que no habrá ser humano que te impida de querer hacer lo más importante: amar a Dios y disfrutar de Él. Pero ojo, toma en cuenta que estoy hablando acerca de que reemplaces a Dios con otra persona. Tema muy aparte es que otro cristiano en amor te quiera corregir por alguna actitud pecaminosa que puedas estar teniendo y así querer librar tu alma de ese mal que pueda estar enfermando tu corazón. Principio número 2. Si el Dios Todopoderoso puede salvar al más vil pecador, predicaré su evangelio porque ese mensaje tiene poder. Hay muchísimas frases que la gente comparte de cantantes, predicadores o influencers en redes sociales. Y con mucha frecuencia se ven estos mensajes sin tan siquiera cuestionar: ¿esto es lo que el Dios omnipotente dice de sí mismo en realidad? Así como 1 más 1 en la matemática de Dios no es un 2, 1 más 1 en la matemática de Dios puede ser 1.000.000, o Dios toma el control en esta situación, o declaramos por tu poder que los cielos se abren para nuestras vidas y la prosperidad vendrá a todos en esta iglesia. En ti está el poder de Dios para recibir tu milagro. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como una rasta, si Dios lo permite. Estos son mensajes que nos hablan más bien de un desconocimiento del Dios de la Biblia y que son el resultado de un Dios cultural al que muchos dicen adorar porque es un producto de sus propios corazones ensimismados y alejados del verdadero Dios. Si alguna de estas frases las has escuchado y sientes una indignación al igual que yo, es porque sabes que este no es tu Dios ni el mío. Nuestro Dios es todopoderoso y quiere salvar a esta humanidad que le ha dado la espalda. Pero esto no se puede quedar en solo compartir ideas o hacer un discurso que te haga sentir que somos capaces de hacer algo. El principio que tenemos hoy para aplicar tiene como implicación predicar el evangelio. Jesús fue claro luego de resucitar y al ascender al cielo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 18 al 20. Esta no es la gran sugerencia, sino la gran comisión.
Y déjame decirte que no necesitas de una gran elocuencia, haberte graduado de una licenciatura en teología o tener 5 años como mínimo en una iglesia local para poder predicar el evangelio. El mensaje de Jesús tiene un poder tan grande que la transformación en tu mente, corazón y acciones serán evidentes para las personas de tu alrededor. Estarás en situaciones donde alguna persona vendrá a ti queriendo desahogarse y buscando algún consejo o solución. Personas que no te veían en mucho tiempo serán impactadas porque ya no eres el mismo de antes. Pero todo esto no debería ser un motivo por el cual te sientas que tu pecho se infla de orgullo, sino que puedas tomar la actitud que Juan Calvino decía: todo lo bueno que veas en mí es Cristo, todo lo malo que veas en mí soy yo. Si estás escuchando este podcast, es muy probable que estés queriendo conocer más de Dios y del cristianismo, que a través de esos contenidos puedas robustecer más tu conocimiento acerca del Dios Santo para así poder no solo dar una respuesta automática, sino una convicción que late de tu corazón que ama a Dios. El que vive al abrigo del Altísimo descansará bajo la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor: tú eres mi refugio y en ti estoy seguro. Eres mi Dios y en ti confío, porque Él te libra de todas las trampas y te protege de plagas mortales. Él te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas encontrarás refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y protección. No tienes que temer al temor de la noche, ni asustarte por los peligros del día, ni atemorizarte por las plagas que se ocultan en las tinieblas, ni por los desastres del mediodía. Podrán caer 1000 al lado tuyo y al otro lado 10,000 casi muertos, pero el mal a ti no te tocará. Lo verás tú mismo, verás cómo castiga a los malvados. Si haces del Señor tu refugio, del Altísimo tu protección, ningún mal te dominará, ninguna calamidad llegará a tu hogar. Porque Él ordena a sus ángeles que te protejan por donde quiera que vayas. Te sostendrán con sus manos y evitarán que tropieces con las piedras del camino. Pisotearás al león y a la serpiente venenosa. Aplastarás a leones feroces y víboras bajo tus pies. Porque el Señor dice: por cuanto me ama, yo lo libraré. Lo protegeré porque confía en mi nombre. Cuando me llame, yo responderé. Estaré con él en la angustia. Lo libraré y lo honraré. Le daré muchos años de vida y le daré mi salvación. Salmo 91, Nueva Biblia Viva. Este texto fue escrito por el salmista para afirmar su confianza en el omnipotente Dios. Esto no implicaba que él ignorara que no era inmune al dolor, sufrimiento, las angustias o la muerte, sino que en medio de todo esto seguía confiando en su Dios, así como lo hizo Job, incluso tras haberlo perdido todo. Que hoy puedas contemplar al todopoderoso Dios, atesorarlo y hablar de él a todas las personas de tu entorno. Que tu aprecio por Dios sea tal que sea imposible que puedas callar las maravillas que hay en su palabra y cómo Él te ha cambiado de una vida insatisfecha a una vida transformada por el Evangelio y cuya satisfacción se encuentra en el omnipotente Dios. Y sin más que agregar, se despide Obed González. Les mando un fuerte abrazo y conmigo será hasta en el próximo episodio. Bye bye. Gracias por escuchar este capítulo de Doxia Praxis, el podcast donde la doctrina y la vida diaria no están separados. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para tener acceso a más contenido como este: YouTube, TikTok y Facebook como Proyecto GC e Instagram como Guate Proyecto GC. Nos vemos en un próximo episodio. Gracia y paz a todos.